Bien, lo que me dice el Sí, equipo. Vale. perfectamente. Vale, pues nada, comienzo. Bueno, mi nombre es Juan Antonio, Juanan. Estoy en la parte de servidores de HP y también pues yo hago parte del licenciamiento de ROC, colaboro con el tema de todas estas dudas que han ido surgiendo de cuál de los licenciamientos de los cores, de qué licencias compro, del RDS que habéis preguntado antes. Bueno, pues aquí lo vamos a tratar también desde la parte de HP ROC. Bueno, vamos a ver los nuevos servidores Gen 10 Plus, han ido apareciendo hace muy poco. Tanto en su vertiente con procesador AMD como con procesador Intel. Y luego, bueno, pues veremos también el sistema operativo. De hecho, y lo que vamos a ver de este licenciamiento ROC va a ser válido no solo para la versión 2019 que tenemos a fecha de hoy, ahora mismo disponible en HP ROC, sino también para la versión 2022 que aparecerá pues ahora en 10-15 días aproximadamente con lo que todo lo que explique aquí, aunque las slides hacen referencia. Bueno, de hecho hacen referencia al licenciamiento ROC en general, independientemente de la versión. Vale, mm, ¿cómo está el patio? Ya os he comentado que uno de los grandes retos y una de las grandes metas de Windows 2022 es la orientación a la seguridad. El patio está como está y bueno, pues decía, muchas pymes están pensando en invertir en seguridad, en que ya no se trata de si me atacarán, de si no cuándo me van a atacar. Y bueno, aquí tenéis algunos números que hemos ido recopilando HP o en diferentes fuentes a nivel internacional, pues de Gartner o la propia HP, de qué es lo que hay. Y entrevistando a responsables de informática de diferentes empresas, bueno, pues esto está un poco los resultados que nos han dado. Eh, el 66% piensan que los gastos en seguridad crecerán ya durante este año, que creen un 61 que los ataques desde dentro de la red son los que harán más daño. El 65% piensan que los ataques que los ataques llegarán antes de detectar que ha habido una brecha. Ahí venía pues también uno de los pilares de Windows 2022, no solo a defenderse de ataques, sino a evitar que esos ataques lleguen a producirse. Y bueno, pues también hay un 58 que piensa que la falta de integración y la complejidad de las medidas de seguridad crean agujeros en las defensas. Bueno, pues con estos números Microsoft y HP, pues hemos planteado este tipo de soluciones, pues contra ataques de malware, contra ingeniería social y phishing, pero también ya no solo ataques, bueno, según como lo vean algunos, pero también tenemos el tema legislativo, el tema de regulaciones, de normas de privacidad, de cumplimiento de licenciamiento y tal, que bueno, que también es un ataque, en cierto modo, contra el día a día y contra la tranquilidad mental, cuanto menos. Bueno, pues de cara a eso, ¿qué plantea HP? Bueno, ya en su momento, cuando presentamos Gen 10, lo presentamos como el servidor más seguro del mundo. Y bueno, pues yo recuerdo que por aquel momento la cosa estaba bien, para ya varios años, pero tampoco era una cosa que dices, bueno, pues muy bien, ¿sabes? Como si decís que es el servidor más floreado del mundo. Pues vale, es una anécdota, pero ahora mismo no va mucho más allá. Pero la cosa resultó que sí fue más allá. Y aquello que, bueno, que era un valor añadido más a la máquina, a la gama, y quizá incluso un mensaje de marketing en ese momento más que otra cosa, pues ha resultado ser un pilar fundamental en el diseño de los servidores actuales. Ya en aquel momento HP incorpora a sus servidores un concepto que es el Silicon Root of Trust, en cristiano, grabar un certificado a fuego en la placa base del equipo, de tal forma que, de la misma forma que cuando navegamos por Internet y verificamos que un web es seguro y nos sale el cruce de certificados y así puedo asegurar que estoy comprando o estoy pagando en el sitio correcto, pues de la misma forma que los servidores incorporaran ese, ese tipo de fundamento para que a la hora de hacer una actualización de firmware o drivers también se pudiera comprobar que ese archivo venía del sitio que decía venir y era el archivo que decía ser. Entonces, pues bueno, pues una cosa que ya teníamos en las compras seguras de Internet, pues nosotros la incorporamos también en los servidores al tema de que si vamos a hacer una actualización no me puedan meter un gol modificando esos archivos. Y además, pues
la actualización de las firmware se verifica a través de los sistemas de seguridad del servidor. Incluso pues puedes plantear que el servidor, cuando yo le mando un archivo, él no lo instala, sino que se lo guarda en su placa, lo comprueba y una vez comprobado, entonces él lo instala. Ya no es una instalación directa donde yo le doy doble clic, siguiente, siguiente, y ya veremos en qué acaba aquí, sino que yo se lo paso a él y él va a ser el que lo instale. Luego todo el tema de recuperación segura de los servidores e incluso cumplimiento de todas las normativas de seguridad internacionales de cara a suministrar equipos, pues ya no solamente a pymes, sino al Departamento de Defensa, al Pentágono, a la Administración de los Estados Unidos y a las administraciones europeas. Bueno, pues a eso que teníamos ya en la aparición de Gen 10, pues se le han ido sumando una serie de características como el borrado inmediato del equipo, el bloqueo de la configuración física del servidor, de tal forma que si alguien intentara añadir o quitar algún componente físico del servidor, esto genera una alerta, verificación de la seguridad y la integridad en las redes, cadena de suministro certificada, o sea, el cliente pide un servidor, esto se notifica a fábrica, fábrica prepara el servidor según las necesidades concretas y el dimensionamiento que le está pidiendo el cliente, y con un certificado para el cliente, y eso se hace llegar al cliente y luego se comprueba que ese servidor no ha sido tocado en ningún momento ni modificado y cumple con lo que se había pedido. Bueno, pues esto se incorpora también a lo que tenemos ahora como Gen 10 Plus. Gen 10 Plus tiene todas esas innovaciones que en su día presentó HPE, que ahora evidentemente con el paso del tiempo pues nos han ido copiando, es lógico, ya son características que os vais a encontrar lógicamente en otros fabricantes, pero vamos un paso más allá. Ya incorporamos el TPM como el módulo de encriptación como elemento común en el servidor, autoencriptación tanto de controladoras de disco como de los propios discos, automatización de despliegue del sistema operativo verificando que los firmwares y los drivers que se instalen sean los adecuados y además los instale el mismo, no me tenga que andar yo buscando archivitos a ver cuál es el controlador de la tarjeta de vídeo, cuál es el controlador de la tarjeta de red. Y luego, bueno, verificación, como os decía también, de que el servidor que hemos pedido es el que hemos recibido. Bueno, pues esto lo tenemos ya en Gen 10 Plus. Imagino que no tardará mucho en venir otros fabricantes a remolque, pero HP pues siempre está ahí abriendo camino. Bueno, pues si Windows 2022 focalizaba en la seguridad, en estos entornos híbridos, en el proteger el entorno corporativo, pues HPE, los servidores de HPE ya están ahí para que ese sistema operativo tenga un sitio seguro donde ser instalado. Os decía, tenemos dos ramas de procesadores en función de lo que pueda necesitar, pues puedo elegir, dado que HPE tiene una de las carteras más amplias de modelo de servidores que hay en los distintos fabricantes. No tengo por qué elegir un modelo con un procesador, tengo muchas opciones y siempre habrá seguro uno que se adecue a lo que, a lo que va a necesitar el cliente. Por ejemplo, en el caso de AMD, bueno, pues vamos a hablar desde una solución low cost de alto rendimiento, estaríamos hablando de un DL325 con un procesador y una U de alto, o sea, un equipo optimizado para ocupar lo menos posible un alojamiento que el cliente pueda contratar o necesitar o que falta justo de espacio, y para esos entornos de VDI donde lo importante es el espacio y necesito alojar el servidor fuera de las instalaciones para que todos mis trabajadores remotos puedan conectarse a esos escritorios, pues es la solución ideal con diferencia. Si lo que necesito es mucho almacenamiento a un precio razonable, pues tengo el 345, tengo un servidor que me va a suministrar en dos U's, o sea, con un procesador y un montón de discos de almacenamiento para poder poner todas esas bases de datos ligeras que pueda necesitar, que no implican mucha carga de equipo, pero sí implican bastante carga de almacenamiento. Y, por supuesto, toda la gama pensando en el tema coste. Ya si necesito optimizar el rendimiento ocupando el menor de los espacios, pues tengo el 365, dos procesadores con hasta 64 cores por procesador, o sea, un entorno optimizado VI para dar soporte pues, a universidades privadas, a centros de trabajo, a telemarketing, a un montón de sitios donde necesite un montón de escritorios, un montón de equipos simultáneos y además necesite rendimiento.
Y si ese rendimiento viene vinculado también a más capacidad de almacenamiento, pues para analítica de datos, Big Data, Machine Learning, bueno, pues tendría solución del DL385 que me va a facilitar, pues, no solamente el tener dos procesadores con esos hasta 64 cores, sino además tener también un montón de almacenamiento en esas dos US y además dar soporte pues a controladoras gráficas, a GPUs que permitan el análisis de datos. ¿Ves? Y que aquí tenéis los equipos desglosados. No os voy a contar cada una de las características porque luego os pasaremos la presentación, pero para que podáis tener luego de primera mano y podáis repasarlo todo lo que queráis, pues bueno, qué ofrecemos en cada uno de estos equipos. Desde, os decía, una introducción a VDI para esa pyme que tiene a los clientes, a los trabajadores en teletrabajo y que necesita alojar un servidor donde esa gente pueda trabajar desde su casa, pues mira, aquí tengo la oferta ideal para ese tipo de cliente. Que necesita pues almacenar una base de datos, el correo, gran volumen de información que tiene que estar ahí por motivos legales y bueno, pues se va a procesar desde varios puntos, pues tengo esta solución de dos US con un procesador y un montón de discos. Estamos hablando de hasta 24 discos en este equipo. Luego decíamos, bueno, pues ya necesito rendimiento, necesito una virtualización, un escritorio virtual de gran rendimiento, necesito montar muchos entornos RDS, pues aquí tengo el 365 con dos procesadores que me va a permitir llegar incluso a dar un procesador, un core físico por usuario en algunos casos. O sea que si tengo un entorno de aula en una universidad privada donde tengo 120 alumnos o 120 equipos en las aulas, podría dar un procesador, un core físico a cada uno de esos escritorios virtuales sin mayor problema. Luego, pues si además necesito combinar con esa capacidad de almacenamiento, 24 discos también en este chasis, y procesar esos datos y trabajar con ellos, pues vamos a tener el 385, dos procesadores y 24 discos en un equipo. Todo ello con múltiples slots PCI, es PCI de generación 4 además, y soporte tanto para los discos SAS, SATA de mecánicos o SSD de toda la vida como discos NVMe. Entonces, bueno, y si tenemos Gen 10 Plus, ¿y qué pasa si yo había mirado Gen 10? O incluso vemos que en algunos modelos de AMD no solamente tenemos Gen 10 Plus, sino incluso Gen 10 Plus versión 2, porque se ha ampliado la capacidad de los buses PCI o los tipos de procesador. Bueno, pues como veis, no estamos reemplazando ahora mismo un equipo con otro. O sea, si tenía pensado Gen 10 Plus y luego me encuentro que aparece Gen 10 Plus V2, ¿qué hago? A ver si Gen 10 Plus va a desaparecer, en el caso de AMD. En el caso de Intel hablamos de Gen 10 y Gen 10 Plus, lo hablamos luego, pero aquí tenemos Gen 10 Plus y Gen 10 Plus V2, pues no pasa nada. Es un tema de hasta dónde quiero crecer. Necesito un equipo con la última tecnología, con la mayor capacidad posible de memoria y de cores, pues me voy a Gen 10 Plus V2. Que necesito un equipo más estándar, necesito ofrecer a mi cliente algo de gran rendimiento y ajustado de precio, pues tengo las posibilidades de Gen 10 o Gen 10 Plus. Aquí va a ser sobre todo un tema de rendimiento-precio, hasta dónde quiero llegar y según eso, si no necesito todas las novedades, pues voy a tener una solución más económica en la generación anterior. Vale. Decía, no solo tenemos AMD, tenemos también Intel, de cara a poder ofertar todo este portfolio de procesadores en nuestros servidores. Aquí hablaríamos desde servidores orientados a telecomunicaciones, como puede ser SDL 110 que os aparece ahí, para las nuevas infraestructuras de telefonía 5G, equipos pensados para procesar en la propia torre de telefonía, en el propio Edge, todos los datos que se generen y todo el tráfico que se genere en movimiento en cada uno de esos repetidores. Ya hablamos de que los servidores ya no solo están en los data centers de toda la vida, sino que los servidores tienen que estar allí donde se crea el dato. Pues este DL110 Gen 10 Plus está pensado para ello. Y luego, bueno, pues tendríamos la actualización de nuestros servidores estrella, el DL360 y el DL380 en su versión Gen 10 Plus.
equipos de 2 procesadores en una o dos US en función del número de discos y de tarjetas PCI que podamos necesitar, y bueno, pues para todas aquellas soluciones de alto rendimiento que puedan requerir los clientes. Infraestructura tanto física como virtual, gestión de containers, análisis de datos, machine learning, o sea, todo lo que se os pueda pasar por la cabeza. Os decía, el Gen 10 Plus DL110, pensado para ser instalado en todos los sitios donde necesitemos procesamiento de datos en el mismo ubicación, principalmente pues, telecomunicaciones, telefonía 5G, ya incorporando procesadores Intel de tercera generación, hasta 32 cores, y como habéis visto en la imagen anterior, pues todo el cableado por delante para que sea fácil ponerlo en uno de esos racks de comunicaciones y utilizarlo para gestión de telecomunicaciones, telefonía 5G. Se me ocurre también empresas que puedan solicitar equipos para voz sobre IP y gestión de datos de comunicaciones, pues sería el equipo ideal. Luego tenemos, os decía, el 360 Gen 10 Plus. Procesadores de tercera generación con PCI versión 4, con memorias de hasta 3200 megahercios, con capacidades de memoria muy altas. Hablamos de procesadores de hasta 40 cores, como os decía, PCI 4 y hasta 6 teras de RAM. Luego vamos a también comentar el tema de soporte Intel Optane. Nos decía Azucena que Windows 2022 está pensado para trabajar con Optane, con memoria persistente Optane, para acelerar esos rendimientos, sobre todo en entorno de base de datos. Bueno, pues estos equipos vienen preparados ya para Optane serie 200. Otros equipos veréis que están para serie 100. Aquí ya hablamos de Optane de serie 200, con lo que nos va a permitir llegar a unas cantidades muy importantes en el nivel de mezcla entre memoria dinámica y memoria persistente. Controladoras ya de 16 canales para todo tipo de entornos. Ya no hablamos solamente de SAS, SATA, como os decía antes, formato mecánico SSD, sino que en estos equipos vamos a poder combinar en la misma caja de discos y con la misma controladora tanto soluciones SAS SATA como soluciones NVMe. Aparece también adaptadores M.2 M9 para aquellos entornos que estén migrando de VMware 6X a VMware 7, la posibilidad de pasar el arranque que antes estaba o el hipervisor que antes estaba en tarjeta SD o USB. Disponemos también ya de adaptadores M.2 en Mirror, o sea, con dos dispositivos M.2 de 400 gigas para poder instalar ese hipervisor en los equipos modernos. Y bueno, pues tendríamos luego, si necesito no solamente esa capacidad de proceso, sino además más capacidad de almacenamiento, pues tendríamos el DL380 Gen 10 Plus. Hablamos de la misma placa, mismos procesadores, pero más capacidad de discos. Aquí hablamos de hasta 36 discos duros en un solo servidor, más todas estas características que tenemos de el procesador de tercera generación con esos 6 gigas, perdón, 6 teras de RAM y soporte de Optane serie 200. Y al igual que ocurría en lo que acabamos de ver de AMD, pues también aquí estamos en lo mismo, que necesito un equipo estándar de gran calidad, de gran rendimiento para un cliente, pues tengo Gen 10 sin ningún problema. Que mi cliente necesita unas características adicionales de rendimiento y prestaciones, pues tengo Gen 10 Plus. Como veis, van a convivir los dos, o sea, no se retira, no es una gama anterior que sea reemplazada por una gama nueva, sino que es una cuestión, como os comentaba antes en el caso de AMD, de rendimiento barra precio. Si no necesito todas esas nuevas funcionalidades, pues puedo ofertar con toda tranquilidad un Gen 10 que sigue en catálogo y que va a suponer, pues a lo mejor alrededor de un 15%, pongamos, de precio inferior a Gen 10 Plus. Si necesito pues más rendimiento, necesito todas estas novedades que hemos comentado, pues oferto Gen 10 Plus. Pero eso, no hay mayor problema ni va a tener luego consecuencias en que
haya ofrecido Gen 10 y se discontinúe, o como aparece Gen 10 Plus, pues entiendo que ese es el nuevo y entonces el otro dejo de ofertarlo, sino que bueno, pues tengo ese matiz de rendimiento y esas opciones de precio. Y decía, incorporamos Optane 2 Serie 200 a estos servidores, módulos de hasta 512 gigas de solución. ¿Qué implica esto? Bueno, pues estaríamos hablando de que la combinación entre módulos Optane con memoria persistente y módulos DDR convencionales, podríamos llegar a los 7,5 teras de memoria en un equipo. Como veis, cantidades muy importantes y además, pues eso, sabiendo que Windows 2022 va a dar soporte y va a reconocer perfectamente este tipo de tecnología y que de hecho incluso cuando vayamos a instalar una aplicación tipo SQL, pues SQL va a ver que nuestro equipo tiene estos módulos Interoptane y va a ofrecer instalar todo el tema de log de transacciones sobre este tipo de almacenamiento, que es tremendamente más rápido que cualquier otro almacenamiento conocido, dado que estamos pinchando un disco duro, para entendernos, estamos pinchando un disco duro en el enchufe donde se pincha la memoria, que es justo el paso siguiente en la placa al procesador. Entonces, ya no estoy poniendo un almacenamiento, por muy rápido que sea, en una placa base que luego va enchufado en la controladora de discos, que va enchufado a un PCI, que va enchufado a la placa y de ahí al procesador. No, aquí estoy poniendo el almacenamiento directamente en el bus de memoria, que va enchufado a la placa y que va enchufado al procesador. O sea, salto por lo menos incluso 4 espacios, 4 saltos de conectividad respecto al almacenamiento tradicional. Bueno, pues esto está aquí. Tiene soporte en nuestros equipos Intel Gen 10 Plus, en la serie 200 además, ya no sé 100, y las bases de datos como Oracle, perdón, Oracle, como SQL lo van a reconocer perfectamente, bueno, Oracle también, evidentemente, y Windows 2022 está preparado para esta tecnología que nosotros tenemos aquí. Vale, y ahora tenemos los equipos, como veis, una gama muy amplia, o sea, puedo elegir uno o dos procesadores, uno o dos alturas, según el número de discos y PCs que necesite, Intel o AMD según las necesidades. O sea, siempre hay el servidor correcto para un determinado tipo de cliente y nos quedaría ahora, bueno, pues instalarle por encima nuestro sistema operativo. ¿Qué es ROC? Bueno, pues ROC es un sistema operativo de HP. Evidentemente, HP no diseña o no fabrica sistemas operativos. El sistema operativo lo hace Microsoft. Pero HP le compra a Microsoft pues un volumen de ese sistema operativo, le pone su etiqueta, le pone su logo y le pone su precio. Y pues Microsoft se lo vende a condición de que ese sistema operativo solo pueda usar, o sea, pueda ser usado para las condiciones que Microsoft ponga, que en este caso pues son que tenga que ser un servidor HP Proliant y que cumpla pues, las condiciones de procesador según el tipo de sistema operativo. Entonces, como es un sistema operativo de HP con logo de HP y precio de HP, pues nos viene a salir habitualmente más barato que el sistema operativo que está fabricando Microsoft. Para que entendáis el tema de ROC, yo siempre pongo el ejemplo de un yogur del Mercadona. Si tú compras un yogur del Mercadona, pues tiene la etiqueta del Mercadona a precio de Mercadona. Evidentemente, Mercadona no fabrica yogures, sino que se los compra a otro fabricante al que tú también podrías comprarlo directamente. Pongamos que el yogur, pues yo qué sé, se lo hace Danone, pues yo puedo comprar un yogur Danone con etiqueta Danone a precio de Danone, o puedo comprar el yogur que Mercadona me ofrece con la etiqueta Mercadona y a precio Mercadona. Pues eso sería el ROC. Si yo tengo cualquier necesidad, cualquier incidencia con ese producto, pues si yo he comprado un yogur de Mercadona, llamaré al soporte de Mercadona. No llamaré al de Danone porque me dirán que eso no es su problema. Pues aquí lo mismo. Estoy comprando un sistema operativo de HP con licenciamiento de HP y con soporte de HP. O sea, si yo compro este Windows Rock, cualquier incidencia que tenga en la instalación del sistema operativo
bien sea provocada por hardware o por software, eso no lo sé todavía, lo que sé es que tengo una incidencia, pues HP se va a hacer cargo de esa incidencia. No vamos a marear al cliente con no, eso es un problema de software, llámate a Microsoft, no, eso es un problema de un driver, llámate a HP. Es una solución que yo le compro a HP y por lo tanto HP me va a dar soporte. Además, HP incluye el tema de downgrade. Downgrade, ¿qué quiere decir? Que bueno, que mi cliente ha comprado esta versión, pero no se siente todavía cómodo con ello. Nos ha pasado de 2019 a 2016 y nos pasará de 2022 a 2019. Compro 2022 porque es el sistema operativo que va a haber. Compro 2022 porque necesito las CALs de 2022 que me permitirán usar 2022, 2019 y 2016. Pero mi cliente no se siente cómodo con 2022 porque su gente todavía no está formada y lo que tienen ahora mismo es instalado 2019 o incluso 2016. Pues no pasa nada. Se puede comprar 2022 y se puede pedir que me manden el CD de 2019 o el CD de 2016. Todos los sistemas operativos están probados y soportados completamente en el hardware que acabamos de ver y voy a tener pues esta interfaz única para sistema operativo y para CALs. Entonces, ¿qué me va a venir en el ROC? Pues me incluye el CD del sistema operativo que he comprado. En algunos casos puede ser que venga incluso una opción de downgrade. En algunas versiones, pues al abrir el sobrecito ese que aparece ahí, está dentro el CD de 2019 y además el de 2016 por si acaso, y otras veces pues si no se solicita y punto. Entonces, ¿cómo es esto del ROC? ¿Cuál es el ciclo de ventas? Bueno, en ROC vamos a tener, por un lado, evidentemente, el servidor, uno de los elementos implicados. Voy a tener el sistema operativo, ese Windows 2022 que aparecerá dentro de 15 días. Cuando tengo el Windows principal, digamos, ese ROC, lo que estamos hablando es de un CD, de un disco que contiene el software y de una pegatina, de una licencia que conocéis, que es esa pegatina de colorines que hay que poner físicamente en la máquina y que eso es lo que licencia, en el caso de ROC, a ese sistema operativo. No el que Windows esté activado o deje de activarse, porque tú el Windows se lo has comprado a HP, no se lo has comprado a Microsoft. Entonces, ¿cómo se licencia un Windows ROC? Pues poniendo la pegatina físicamente en la chapa del servidor. Si esa pegatina no está puesta, ese servidor no es legal. Y el mensajito ese que me sale de que tengo que activar Windows, tú verás. Si quieres lo activas, si no, no. Es una curiosidad que tiene Microsoft por saber cuántos ha vendido, quién los tiene, la distribución geográfica y este tipo de cosas. Pero no afecta ni al rendimiento ni a las actualizaciones de ese Windows. Y luego tengo el tema de las CALs. CALs, que como ha comentado más de una vez Azucena y se ha cansado de repetir, como dice ella, son agnósticas. ¿Qué quiere decir? Que no van vinculado a un tipo concreto de Windows, OEM, RAW, volumen, license, CSV, lo que sea, ni a un fabricante concreto. Que también eso nos habéis puesto muchas dudas con eso. Entonces, si yo estoy comprando una nueva instalación de 2022 o quiero ampliar una instalación que ya había de 2019 que se va a combinar con 2022, puedo comprar con toda la tranquilidad en el mundo mundial CALs de HPE del tipo que sea, por el cliente o por usuario o por dispositivo, que van a valer para cualquier Windows Server instalado en ese cliente, sea ROC o sea Volumen License o sea OEM o sea lo que le dé la gana, y para cualquier fabricante sobre el que esté instalado esos otros Windows. O sea que si yo tengo un clúster de servidores o tengo varios servidores, varios controladores de Windows Server, de los cuales uno es HP y otros pues son de otro fabricante y compro licencias, no va a pasar nada en esas CALs porque haya usuarios que estén accediendo al servidor de otro fabricante. Las CALs le da lo mismo, el fabricante de la máquina y el tipo de Windows, el tipo de licenciamiento Windows del que estemos hablando. De si es ROC o si es OEM o si es Volumen License o si es CSP o lo que sea. Y además, en el caso HP, las CALs son más baratas que las de otros fabricantes o de que las propias Microsoft. O sea que yo puedo dirigirme tranquilamente a HP y decir, quiero 100 CALs de Windows 2022. ¿Para qué?
ni lo sé ni me importa. No sé si van a ser todas para Proliant o el cliente tiene otro modelo de otros fabricantes o si el cliente, aparte de ROC, tiene también otras distribuciones de Windows Server. A las CALs le da lo mismo. Lo único que sí, tal y como se ha remarcado Azucena, las CALs valen para la versión de la que se ha adquirido y de ahí para abajo. O sea que si yo adquiero CALs de 2022, van a dar soporte a las instalaciones de 2022, a las instalaciones de 2019, a las instalaciones de 2016, así hasta todos los sistemas operativos que actualmente tengan soporte en Microsoft. Entonces, ¿cómo luego combino esto? Bueno, pues primer escenario. El cliente quiere solamente el ROC, no hace falta comprar el servidor en este momento. El cliente ya tiene un servidor y quiere un ROC. Bueno, pues se le manda el ROC y hemos dicho que ese ROC forma, como tenéis ahí abajo a la izquierda, lo conforman un CD, que bueno, que incluso es meramente anecdótico, porque el CD, pues muchos servidores ya ni siquiera tienen unidad de CD o DVD de lectora, que se puede perder, que se puede rayar, que le puedo hacer una ISO para poder instalarlo desde un pendrive. No pasa nada, el CD es de adorno. Y tengo el COA, que os decía, ese es el licenciamiento que certifica que ese Windows es original y que debe ser pegado al servidor, porque la condición que impone Microsoft para dejarnos jugar, entre comillas, con su Windows y que no sea pirata, es que esa pegatina tiene que estar pegada físicamente en el servidor para demostrar que ese Windows es de ese servidor. Y luego puede ser pues, que el cliente pueda instalar también unas CALs o no. Pues bueno, de hecho, incluso aquí tenéis en las slides, como veis, incluso hemos puesto los part numbers de cada componente de esta solución. O sea, si quiero un Windows 2016 en español estándar, ¿cuál sería el número del part number que tengo que pedir? Si quiero un data center, pues ahí lo tenéis. Si va con el servidor, pues importantísimo, debería llegar al cliente con esa COA, con esa pegatina puesta físicamente en el servidor. O sea, me llega al servidor, me llega el ROC, abro la caja del servidor, le pongo la pegatina del ROC, vuelvo a cerrar la caja y se la mando al cliente. Preguntabais antes, ¿y si tengo 24 cores y si tengo 8? A ver, Windows estándar y Windows Data Center dan derecho de hasta 16 cores. ¿Qué tienes menos? Allá tú. ¿Qué tienes más? Pues se va a pagar. Como pueden ser 18 o pueden ser 24, como preguntabais antes, en principio Microsoft vende los paquetes de cores de 2 en 2, pero eso es un poco rollo. Entonces nosotros tenemos paquetes de 2, de 8 y de 16 cores para que sea más fácil de combinar. O sea, en un solo part number estás comprando 8 cores adicionales, que sería, por ejemplo, las necesidades que tendríamos si quisiéramos hacer esos 24 cores que comentabais antes. Entonces necesitaría, por un lado, un ROC, que hemos dicho es SSD más esa pegatina. Después un part number, un licenciamiento de cores, que sería ese paquete de 2, 8 o 16 en función de cuánto sea el número total de cores de ese servidor. Si este servidor tiene dos procesadores de 12 cores, como comentabais antes, pues serían 24 cores, por lo tanto necesito un Windows de 16 y necesito un paquete, tengo que buscar ahí el part number de 8. En esta slide concreta, como estamos hablando de 18, los part number que salen son solamente del paquete de 2, porque es lo que necesitamos para la solución que aparece aquí. Entonces, ahí abajo, en gris, desde la izquierda, tendríais qué necesito. ¿Qué tengo que tener presente? Pues necesito el CD del Windows, evidentemente. Necesito la COA con la clave que certifica que ese Windows es legal y que va pegado en la chapa. Y necesito esa etiqueta que me dice soy para 2 procesadores o para 8 o para 16, que esa no lleva clave porque no le va a ningún sitio el codiguito, es solamente una pegatina que certifica que eso es legal, que tengo esos cores adicionales. Y si tengo que aumentar las máquinas virtuales, pues 3/4 de lo mismo. Aquí en esta slide, si veis en la columna de la derecha de los part numbers, que os hemos puesto cuál es el part number de 2 cores, inglés, español, ruso, lo que sea, cuál es el de 4 y cuál es el de 16. Me he equivocado yo, que os he dicho que teníamos 2, 8 y 16, y no es 2, 4 y 16. Siempre me lío con el de en medio. Vale, pues tanto si, como comentabais antes, quiero un Windows para una máquina de 12 más 12, 24 cores,
que entonces necesitaría un Windows y 2 paquetes de estos que aparecen por aquí a la mitad, que serían, pues, es inglés, coreano, creo que va a ser que no, pues este de aquí. Necesito 2 de estos junto al Windows de antes, al Windows 2016 estándar, Rock, Spanish, para tener esa máquina legal. ¿Qué pasa si lo que quiero es en un estándar aumentar el número de máquinas virtuales? Viene para 2, va también en lotes de 2 y necesito 4 máquinas virtuales o 6 máquinas virtuales. Bueno, pues que tengo que licenciar otra vez el hardware entero. O sea que si yo quisiera montar 4 máquinas virtuales o 3 máquinas virtuales sobre el ejemplo que comentabais antes de tengo 24 cores y ya no solo es que tenga 24 cores, sino que además voy a tener 4 máquinas virtuales, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues por un lado necesito el Windows estándar. En este caso, pues el parlante que sea de Windows 2016 Standard Edition en español. Luego necesitaba 2 más 2 paquetes de estos, en aquel caso. Pero ahora, ¿qué ocurre? Pues que ahora, como tengo que licenciar otra vez todo el hardware, lo que estamos hablando a efectos prácticos es que es como si montara 2 servidores de 2 máquinas virtuales cada una. O sea que estaría hablando de un total de 48 cores, de los cuales 16 ya son el propio Windows y me quedaría otros 32 cores que licenciar. ¿Qué hago en este caso? Bueno, pues si yo ya sé que en este Windows estándar se van a montar 4 máquinas virtuales y tiene 24 cores, pues necesito un Windows estándar de 16 y 2 paquetes de estos de aquí. ¿Dónde está el español? Este. No, este es de 4, perdón. 16 estándar, este. Y 2 de estos de 16. Tendría entonces licenciado ese equipo. Los 16 que me da el Windows, más 2 paquetes de 16 más que adquiero, pues ya me licencia esas 4 máquinas virtuales sobre ese equipo de 24 cores. Se aplica el mismo criterio en caso de clusters. O sea, si yo tengo 3 Windows estándar, cada uno de ellos con 2 máquinas virtuales, para licenciar eso hay que ponerse en el peor de los casos, que es se me apagan todas menos una. Entonces, si a mí en un clúster de 3 servidores de Hyper-V, por ejemplo, se me apagaran 2 de los servidores y una de ellas tuviera que hacerse cargo de todas las máquinas, ¿qué tendría yo ahí? Un Windows con 6 máquinas virtuales, las 2 suyas más las 4 que le ha caído el muerto. Con lo que en ese clúster tendría que licenciar los 3 servidores como si los 3 fueran a tener 6 máquinas cada uno, porque en un momento dado a alguien le tocarán las 6 máquinas. Y como no sabemos a quién va a ser, pues se licencian todos. Entonces, el tema de CALs, os he dicho, CALs de HPE Rock son más baratas, valen para todos los clientes y valen para todos los fabricantes. Incluso en ese caso de este clúster que os decía, que las máquinas virtuales se muevan y unas son de un equipo de un fabricante, otra de otra, a las CALs les daría exactamente lo mismo. Y luego dice, pues tipo de cal por usuario o cals por dispositivo, lo que más razonable sea. Tengo un tío que tiene un portátil y un PC, hardware tengo 2, pero usuario es solo uno, con lo que me sale más a cuenta por usuario. Tengo una academia con 2 aulas de 20 PCs cada una, donde a veces hay 10 alumnos, a veces hay 2, a veces hay 30. Bueno, pues alumnos no sé cuánto es, pero PC sé que tengo 20, entonces es mucho más cómodo licenciarlo por un dispositivo. Tengo teletrabajo, acceso a escritorio remoto, pues entonces tengo las licencias de escritorio remoto. Los paquetes de RDS que nosotros también tenemos en paquetes de 5 y que además también son válidos para cualquier Windows montado sobre cualquier fabricante. Entonces, en el ejemplo de antes que ya hemos comentado, si yo necesito CALs, pues bueno, adquiero el servidor y luego adquiero las CALs correspondientes para esa solución que necesito, bien por usuario o bien por dispositivo. Y como decíamos, estas CALs valdrán desde la versión que he comprado, 2019 o 2022, para abajo a la versión soportada.
Si lo único que necesito es una cal porque un cliente donde tenía 5 personas ahora hay 13, bueno, pues adquiero las cals correspondientes, lo mismo, bien para usuario o bien por dispositivo, ahí tenéis los part numbers de los cals en paquetes de 1, de 5, de 10 y de 50. ¿Necesito teletrabajo? Aquí sí tenemos un matiz importante. Tenemos una empresa donde antes eran 20 trabajando y ahora van a trabajar 5 en la oficina y todos los demás, los otros 15, van a trabajar desde casa. Entonces, digo, bueno, pues entonces necesito 5 cals de usuario dispositivo y 15 cals RDS. O sea, las 5 para los que están en la oficina y las 15 para los que no están. No. Para poder licenciar RDS o para poder incluso instalar RDS, tenemos que tener en cuenta dos matices importantísimos. Uno, tiene que haber tantas cal locales como licencias de RDS se adquieran. O sea que en este caso, si voy a coger 15 licencias RDS, debería haber sí o sí 15 licencias cal locales. Ese es uno de los matices, aunque no vayan a estar allí. Pero tiene que haber siempre las mismas locales que, eh, que remotas. Igual o más locales que remotas. Si no, ¿dónde está el otro problema? Que como veis aquí en la columna de part numbers, las RDS vienen en paquetes de 5. Con lo que no puedo tener 7 cals locales y 2 paquetes de RDS, porque me sumarían 10. Entonces tengo que tener 10 locales y 10 RDS, aunque tenga 7 personas. Porque tiene que ser siempre esa parte igual. Y otro matiz importante que os decía, el RDS sí se instala en el servidor. Por lo tanto, tiene que ser la misma versión que el servidor. O sea que si yo he comprado RDS para 2019, el software tiene que ser necesariamente Windows 2019. Si instalo sobre 2016, dará un error. Me dirá que esa clave no es válida. No pasa nada. Hay una página web de Microsoft que si yo he comprado un licenciamiento RDS que luego resulta que no corresponde con la versión que el cliente finalmente va a instalar, he comprado RDS dentro de 15 días para Windows 2022, pero resulta que el cliente va y me instala Windows 2016, bueno, pues no pasa nada. Cojo esa RDS de 2022, me voy a la página web de Microsoft, pongo el código que tengo para 2022 y él me genera un código para 2016. Pero hay que tener esa precaución porque es el único código, digamos, que hay que instalar sobre el sistema operativo y que es sensible a la versión. Las CALs, como sabéis, no se instalan. Las CALs locales es un certificado que demuestra que tú eres legal y que estás cumpliendo con el número de usuarios o equipos que dices que tienes. Y como decía, pues eso, compro 2022, pero el cliente todavía no se atreve. Pero claro, si le vendo 2019, las CALs va a ser un problema. O va a ser como mínimo un puzzle. Se le vendió 2022 con CALs 2022, pero él todavía no se atreve y lo que tiene es 2016, pues no pasa nada. Si no me venía el CD de 2016, tenéis esta página web que aparece aquí, donde yo le digo qué CD quiero, le pongo los datos de compra y me envían el CD que necesito, ese CD de 2016 o 2019. Y luego tenemos también un web de flash offers, de ofertas ya preconfiguradas, de soluciones. Estará en el link que os pasará en el PDF, tendría que aparecer el link integrado. Y este web pues me va a ofrecer soluciones que ya son lo que se está demandando para determinados entornos. O sea, en vez de hacerme yo una solución de VDI o un equipo de un servidor para almacenamiento o un servidor de base de datos, ahí ya lo tengo preconfigurado. Ya viene no solo con su procesador y su memoria, sino también con los discos, el licenciamiento necesario, la garantía y lo que me haga falta. De tal forma que en un solo part number ya puedo, sin tener que comerme la cabeza, ver pues es una solución completa con procesador, memoria, disco, sistema operativo y garantías para
esa necesidad de almacenamiento, esa necesidad de impresora, esa necesidad de VDI, esa necesidad de base de datos, de tal forma que yo selecciono eso, puedo personalizarlo además, si quiero aportar alguna cosa más o quiero poner más memoria, no hay ningún problema, pero aquí ya me da la solución casi parametrizada, casi completa, que se adecua a mi cliente, de tal forma que no tengo que andar yo montando el servidor por piezas como ocurre en otras soluciones. Pues esto tenéis también este web para que podáis hacer la composición. E incluso, bueno, pues hay una oferta ahora, la primera compra de FlexOffice, pues tendrá un 50% de descuento sobre el total de la compra. Y como os digo, es un entorno muy, muy cómodo porque me permite, pues eso, el tener la solución ya hecha y yo seleccionar la que más se adecue, incluso poder personalizarla luego si quiero y ya poder entregarla con un solo part number al cliente. Bueno, y por mi parte nada más. Espero que os haya resultado interesante, que os haya aclarado alguna cosilla. Vamos a ver si tenemos incluso alguna pregunta. Sí, tienes alguna preguntilla también de Carlos. Sí, estoy viendo, a ver, si tengo dos procesadores. Sí, claro, si tienes dos procesadores de 24 cores, sumarían 48 cores, con lo que efectivamente. O sea, digamos que tú coges los cores que tengas, así al mogollón. Tengo, pues eso, 24 o 48 o 32, y a eso le restas los 16 que Microsoft te regala al comprar el Windows. Y lo que te quede es lo que tienes que licenciar en paquetitos. Lo único que, bueno, pues gracias a Dios, en vez de ser todo paquetes de 2, pues están esos paquetes de 2, 4, 16, porque si no sería una locura. Pero que tengo, yo qué sé, 64 cores, pues la misma operación. A 64 le restas 16 y a lo que te quede, a ver cómo te lo cuadras en paquetes. No, la parte de cabinas no es. Lo siento, pero esa ya no es mi parte. Yo esto ya le de servidores. Y luego, bueno, el tema de cores, también acordaros, las máquinas virtuales van de 2 en 2. Y sería como montar otro servidor completo. Solo que en vez de montar otro Windows, lo que hago es reemplazar un supuesto segundo Windows por un paquete de 16. Comentarte, Juanan, que he compartido la calculadora de cores, que allí Sí, lo he visto antes pueden, en el chat, sí. sí, que les puede ayudar un poquito también a entender un poco cómo funciona esto de los cores adicionales y de bueno, y licenciar un estándar o data center. Eso sí, recordad como dices, ¿no, Juanan? Que si, por ejemplo, necesito más máquinas virtuales, que hay que relicenciar todo el servidor de nuevo, ¿vale? Pero bueno, que Exacto. es Tenlo en que... cuenta sobre todo por temas de clúster, porque es un problema que se nos ha ido Exacto. planteando muchos mensajes de, Mm, bueno, es que mira, vamos a montar dos servidores en clúster, y entonces, bueno, poned un Windows estándar. Y, o sea, dos Windows estándar y los cores de cada máquina. Digo, no, depende. ¿Cuántas claro. máquinas virtuales vais a tener? No, dos en Ujú. cada uno. Ya, pero es que dos en cada uno quiere decir que no, si uno se muere, el otro se come cuatro. Exacto. Y eso, Ujú. pues eso no lo sabíamos. Pues eso, cuidado. Exacto, exacto. Sí, es importante tener en cuenta, está claro. No sé si alguien más tiene alguna Pues pregunta. indica tu contacto para presupuestar. Nada, te están pidiendo el contacto aquí, Carlos, para ayudarles posteriormente. No, eso, ya ves, yo no soy comercial, soy preventa. Claro, igualmente, exacto, cualquier cosa, si no, a lo mejor puedes poner en la hoja de, o sea, en la presentación en PDF, a lo mejor puedes poner allí pues, los recursos necesarios para poder seguir. Exacto, O sea sea, que para... hable con su mayorista Exacto, autorizado o que hable con su, si es un mayorista, pues que ujú, hable con su comercial de HP autorizado. Yo exacto. llevo la parte de preventa y asesoría. Sí, bueno, pero cualquier enlace que sea de interés, pues lo Sí, sí. podemos, bueno, como ya has dicho también durante la presentación, que habían algunos enlaces que podrías compartir, o sea, que esos enlaces de interés que ya los tendréis disponibles en el PDF y si no, pues eso, cualquier, eso, bueno, en general, todo lo que nosotros vamos presentando, sea de Windows, dispositivo, server, etc., pues todo esto a través del distribuidor Exacto. como es lo normal. Genial, Juan. Pues si os parece, podemos ya cerrar la sesión, bueno, detener la grabación